vencer, venceremos, venceremos, mil cadenas habrá. Bien, a esta hora presentamos La Voz de los Trabajadores. En la plataforma de televisión se encuentra ya Augusto Ramos Dolmos para la conducción. Augusto, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Joe, por el pase. Bienvenidos también a la teleaudiencia, a toda la teleaudiencia, a todos los que nos están siguiendo, nos están escuchando en este programa, La Voz de los Trabajadores por Onda Digital TV, ¿no? Donde la CONATRAC tiene la relación y estamos en la conducción. Augusto Ramos Dolmos, el que habla, voy a conducir. Hemos invitado al doctor Reinaldo López, ¿no? Que es un doctor que se ha especializado en tema constitucional y también en el tema internacional, ¿no? Acá lo tenemos ya al doctor Reinaldo López, presente, ¿no? Entonces vamos a tratar el tema internacional relacionado con lo último, ¿no? Que es Venezuela, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos que ha habido el día de hoy, han tocado el tema. Y después también queríamos, doctor Reinaldo, tocar el tema nacional también, ¿no? El mensaje de la presidenta. Y bueno, tenemos hasta las 11 para hablar todo este tema, ¿no? Bienvenido, doctor Reinaldo López, nuevamente, ¿no? Y preséntese ante la teleaudiencia, ¿no? Don Augusto, muchísimas gracias por la gentil invitación. En verdad, para mí es un placer siempre estar aquí con su programa y dirigiéndonos a toda la teleaudiencia, en especial a los trabajadores que justamente constituyen la base de este programa que usted conduce. Bien, doctor Reinaldo López, efectivamente el esfuerzo de la clase trabajadora por tener un medio de comunicación, ¿no? Y que los obreros, los trabajadores, las trabajadoras de todos los sectores, ¿no? Tengan una forma de llegar acá y plantear sus problemas, sus ideas, sus críticas también, ¿no? Sus críticas y que escuchen también qué es lo que pasa en el país desde otra ventana, ¿no? Qué es lo que pasa en el mundo desde la otra ventana. La teleaudiencia y los trabajadores nos han saludado y le transmito el saludo, la felicitación por la vez anterior que se habló sobre un tema geopolítico interesantísimo, ¿no? ¿Qué opinas, doctor Reinaldo López? La audiencia te está escuchando. Hemos todo el día hemos estado comunicando el link para la teleaudiencia, ¿no? Primero tocaríamos sobre el tema internacional, que está bueno ahorita, es coyuntura, el tema de Venezuela, qué implicancias geopolíticas tiene, qué consecuencias que hay detrás de todo esto. Bueno, te dejo la pantalla, doctor Reinaldo López. Bueno, yo siempre tengo una posición al respecto en cuanto al tema de elecciones en un determinado país. Yo creo que como nación soberana nosotros debemos tener una posición neutral. No podemos invadir el fuero de la soberanía que le corresponde a un Estado. No, no nos gustaría que un gobierno extranjero venga y quiera imponer o tenga alguna posición a favor o en contra con respecto a la voluntad popular. De hecho, uno puede tener alguna posición, tiene noticias por un lado de fraude, por otro lado de que no, se ven las noticias, pero hay que tener en cuenta también que mucho ahora tiene que ver con lo que está en juego en Venezuela. Hay que recordar que ahorita el mundo geopolíticamente está caminando hacia una bipolaridad, donde hay dos actores centrales, básicamente Estados Unidos, la OTAN, y sus aliados. Entonces, recordar que Venezuela es un punto vital para ambos bandos. Recuérdese que Venezuela es uno de los mayores de petróleo en el mundo. Las potencias se disputan, pues, recurso importante para la industria y para todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los estados modernos. Tenemos actores internacionales
internacional, lanzan su voz de protesta, todo el ámbito político entre los dos bloques que se están enfrentando ahorita. Recordemos que la política del presidente Maduro, que venía desde la época del expresidente Chávez, está inclinada pues al eje que comandan China, Rusia, lo que se ha denominado el eje del mal, ¿no? Por parte de Estados Unidos, que bueno, es un título que los norteamericanos ponen a todo lo que contra de los intereses de Estados Unidos. Ellos le ponen lo de nada, es más, o sea, es libre de coger sus y Bien, doctor Reinaldo, le pedimos por favor que pueda ingresar nuevamente con el link, por favor, tenemos problemas de conectividad en su señal, a ver si de repente puede ingresar en breve. Señor Augusto, lo seguimos escuchando, adelante. Correcto, sí, bueno, la señal un poquito ha estado fallando, se le está dando un mensaje porque el tema es muy interesante, ¿no? El tema internacional, los trabajadores también quieren saber la opinión de otra ventana y también de la otra ventana, ¿no? O sea, para tener una opinión personal, o sea, la prensa a veces bombardea, ¿no? La prensa bombardea con una serie de opiniones, ¿no? A veces con intereses sesgados, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Bueno, ya regresó el doctor Reinaldo López, le dejamos la palabra para continuar expresando, había un problema con el sistema, ¿no? Ojalá Dios quiera que terminemos bien, porque los trabajadores tienen que tener una buena información de este tema. Sí, doctor. Bueno, como yo les comentaba, disculpen, parece que la señal se había malogrado un poco, ya regresó. Bueno, les comentaba de que como país el Perú debe mantener una neutralidad. Esto es una situación que la propia sociedad venezolana debe resolver. De hecho, los resultados el domingo han arrojado que el señor Maduro se queda ratificado como presidente con un 51% de votos frente a su contendor, el Mundo González, que tiene un 44%, que sabemos pues que el Mundo González, el opositor, es un candidato del reemplazo de reemplazo, porque en realidad detrás del Mundo González está María Corina Machado, ¿no? Que es la que, bueno, fue para muchos neutralizada para no postular y, bueno, mandó al reemplazo. Pero han habido veedores también, han habido países, ha estado también organizaciones particulares, privadas, que han estado viendo y eso se decidirá pues como Estado soberano. La sociedad venezolana tiene que proclamarse. Acá en el Perú nosotros tenemos que resolver nuestros problemas internos. De hecho, no estamos ahorita para opinar ni meternos en asuntos de países vecinos, por más que tengamos una posición a favor o en contra. Nosotros tenemos que preocuparnos, por ejemplo, en controlar las fronteras para tener una política migratoria adecuada que permita que gente que tiene antecedentes penales, que tengan antecedentes judiciales, no entren acá pues al país, y aquellos que cometan algún delito sean inmediatamente expulsados y no puedan reingresar. Nuestras fronteras son un coladero. Eso debería importarle ahorita al gobierno peruano, más de estar sabiendo si ganó o no ganó, o metiendo las narices donde no tenemos ningún tipo de injerencia. Como les digo, detrás de esto hay un enfrentamiento geopolítico de los dos bandos ahorita que se están disputando la hegemonía del mundo, y de hecho de ambos bandos van a tener pues sus propias informaciones, sus propias verdades, sus propias noticias, y uno, bueno, tendrá que sacar la conclusión al respecto. Ahí, por ejemplo, hoy día, como usted bien hablado, la OEA ha sesionado, su secretario general, Luis Almagro, convocó para obligar, ¿no?, al gobierno venezolano que publique las actas. Pero miren, la OEA ha perdido tanta
presencia, tanta fuerza, que no ha logrado el consenso para ordenarle a Venezuela que publique los resultados. Y esto de ordenar también, cuidado que la OEA no está por encima de ningún Estado, ¿no? Las organizaciones internacionales tienen el mismo nivel que los Estados. Aquí no me puedo, que me recomienden alguna cosa, se puede aceptar, pero que vengan a ordenar o a imponer, eso tampoco. Cada sociedad y cada país es libre de decidir sus destinos. A nosotros, en vez de estarnos metiendo en problemas que no nos competen, deberíamos comenzar a solucionar los problemas que nos competen aquí en la casa. Y ya, bueno, vemos que pues tenemos a ver una presidenta que más parece que está pintada y otra cosa, no resuelve nada y da una serie de promesas cuando ya le queda solamente un año. Yo no sé, son promesas pues vacías, y en vez de estar pues metiendo, como vuelvo a repetir, las narices en donde no nos llaman, mejor debemos comenzar a solucionar los problemas que nos corresponden aquí, a nuestro país, como por ejemplo la crisis migratoria y una correcta política estatal para controlar las fronteras de quienes entran, y cuando salen expulsados los delincuentes no vuelvan a entrar acá pues al país. Claro, bien, doctor Reinaldo López. Mire, temprano que estábamos enviando el link para que la teleaudiencia tenga, también nos comentaba, ¿no? O sea, ¿cómo es esto, no? El imperio, Estados Unidos, ¿no? Rechaza el comunismo, ordena a los países satélites de América Latina rechazar el comunismo. O sea, hay posiciones a veces que tampoco no compartimos, ¿no? Pero bueno, la política es, todo lo que es comunismo es extremista, es delincuente, todo, ya, está bien. Acá en el Perú también hay gente que asume una ideología socialista, comunista, ¿no? Y cuando sale alguien, al margen de si bien o no las cosas, comunismo, y como si fuera un demonio. Entonces la gente dice, ¿y cómo es este tema de que la presidenta Dina Boluarte se va a una semana a China, sonríe, conversa con China, le pide apoyo para que haga inversiones en China, y China tiene inversiones en el Perú, ¿no? En, ¿cómo se llama? Telesur, o en la electricidad en el sur es de China, ¿no? Acá hay inversiones mineras que tiene China, y hasta donde sabemos hay un promedio de más de 10.000 millones de dólares, creo que van a invertir más en el Perú. Entonces ella no ha ido con una posición crítica. Tú eres comunista, pues ojo, China tiene ya más de 50 o 60 años con el régimen del Partido Comunista Chino, ¿no? Marxista-leninista, ¿no? Entonces el Partido Comunista dirige a más de 1.400 millones de personas de China, ¿no? Y ahí no hay elecciones democráticas, la gente no va a votar a las ánforas, no hay partidos políticos, ¿no? La prensa de alguna manera lo controla el Estado. Entonces se supone que debería Estados Unidos rechazar también a China, pero China tiene inversiones multimillonarias en Estados Unidos. Entonces la teleaudiencia también nos dice, ¿no? ¿Y cómo es eso, no? O sea, ¿qué? O sea, porque China ya ahora viene a ser la segunda potencia en el mundo. Hace 40 o 50 años era tercermundista, ¿no? Y hoy día es la segunda potencia en el mundo. Primero está Estados Unidos, según lo que informan, y según está China. Pero China es un régimen comunista, cerrado. Entonces, ¿cómo podríamos hablar sobre este tema que ya va a un tema geopolítico, todo? Pero a ver, doctor Reinaldo López, la teleaudiencia también quiere saber, ¿no? Conocer este asunto. Mire, yo tengo una posición muy clara y la voy a resumir en 3 puntos. El primer punto, que nosotros ahorita, tal cual el mundo está ordenado en este momento y hay un enfrentamiento geopolítico entre 2 bloques, hay que tener en cuenta que aquí ya no se puede hablar ni de izquierda ni derecha. Esto del debate de izquierda-derecha es un debate que nos impone a los países tercermundistas para dividirnos a propósito bajo ciertos intereses. La guerra en el mundo ahorita ya no es entre izquierda y derecha. La guerra en el mundo es entre globalistas y nacionalistas, o mejor dicho, patriotas. Los globalistas que quieren romper y quebrar las fronteras, que quieren favorecer a una élite para enriquecerse a costa de sociedades pobres, sin acceso a la tecnología o recursos básicos,
Recordemos, por ejemplo, que hoy en día las 2.000 personas más ricas del mundo concentran la misma riqueza que las 4.600 millones de personas pobres en el mundo. O sea, 2.000 personas ricas, las más ricas del mundo, tienen un equivalente de riqueza de 4.600 millones de personas. O sea, más de la mitad de los seres humanos, que somos 8 millones ahorita. O sea, ahí nos vamos dando cuenta. El globalismo que quiere imponer ciertas ideologías, que atenta contra la familia, que atenta contra los valores, que atenta contra la cultura, que atenta contra la patria. Mientras que los patriotas resisten bajo las banderas de defender la familia, de defender la idea de patria, de defender la cultura, la historia, la identidad de la nación. Entonces, aquí no hay guerra entre izquierda y derecha, eso nos están haciendo creer a nosotros para enfrentarnos entre nosotros. Acá la guerra es los globalistas que vienen dirigidos por élites extranjeras y los nacionalistas o patriotas. Yo le prefiero llamar patriotas porque, como le comenté justo ayer que conversábamos, el famoso general francés Charles de Gaulle, que fue líder de la Segunda Guerra Mundial, él decía, hay una diferencia entre nacionalismo y patriotismo. El nacionalismo es el amor a la patria queriendo la destrucción de las otras, mientras que el patriotismo es el amor a la patria, pero con respeto a las demás, a los demás países. Entonces, nosotros debemos practicar ese patriotismo. El nacionalismo ya es algo pues anacrónico, retrógrado. Ahora se tiene que estimular el patriotismo. Y el patriotismo es la antípoda, es la antinomia de los globalistas que quieren destruir a nuestras naciones, a nuestras sociedades, nuestros valores, nuestra historia, nuestra cultura. En segundo lugar, usted ha hablado de China. Y hay que tener en cuenta una situación. China es un ejemplo de una sociedad patriótica. Y yo no tengo temor a decirlo, porque si bien su régimen político es comunista, el régimen económico de los chinos es mucho más capitalista que el de los propios norteamericanos. Y lo están demostrando con el hecho de ser mucho más inteligentes que los norteamericanos. Mientras que los norteamericanos, donde van, imponen guerra y quieren imponer su posición a costa de guerra. Ahí tenemos, por ejemplo, Afganistán, tenemos Irak, donde quieren ellos entrar a la mala. China no. China es muy inteligente. Desde la época del presidente Deng Xiaoping, que cambió la estrategia comunista y dijo, comunismo, señores, para un partido único, porque somos más de 1.000 millones de chinos y tenemos que tener un gobierno fuerte, pero en económico la gente quiere riqueza, la gente quiere progresar, necesitamos darle riqueza a 1.000 millones. Bueno, vamos a abrirnos al mercado mundial y lo vamos a hacer inteligentemente. Hoy China es accionista o propietaria de la mayor cantidad de puertos en el mundo. ¿Y lo han hecho a través de una guerra? No, lo han hecho a través de la inteligencia económica, dando capital, invirtiendo a través de sus empresas, y ahora, por ejemplo, en noviembre van a inaugurar el megapuerto de Chancay en la cumbre de APEC, acá en el Perú, y como usted bien lo dice, la señora Dina va y se sienta con China, y se tiene que sentar, pues, porque los chinos, a diferencia de los norteamericanos que muchas veces vienen con sus tanques, con sus aviones y todo lo demás a imponer, a la mala, a la fuerza, los chinos vienen y te dicen, señores, todos tenemos derecho a progresar, todos tenemos derecho a una riqueza equitativa, les vamos a invertir y los vamos a ayudar a salir adelante. El megapuerto de Chancay se va a convertir en la joya de Sudamérica, porque va a ser la principal conexión con el mercado asiático, que concentra el 50% del Producto Bruto Mundial del mundo. El 50% del mercado pasa por Asia y va a pasar a través del megapuerto de Chancay. Y las exportaciones de Chile, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de Ecuador, de Brasil, van a salir por el megapuerto de Chancay. Eso va a significar una riqueza sin precedentes también para nuestro país, que ojalá la sepamos aprovechar. Y claro, eso también nos va a presentar serios problemas geopolíticos que yo vengo advirtiendo desde mucho tiempo.
porque el hecho de que el Perú concentre el principal megapuerto de Sudamérica va a significar una amenaza a los puertos chilenos, que se van a quedar sin mercado. Y eso nos pone en una situación geopolítica bastante delicada, como sucedió ya hace más de 100 años en la Guerra del Pacífico, con el guano y el salitre. Y ya sabemos que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ahí hay un tema importante. Y un punto 3 que quiero también dejar sentado es el tema que ahorita el Perú tiene que concentrarse en solucionar sus principales problemas sociales: la delincuencia, la corrupción, la cuestión de la salud, la cuestión de la prevención, la cuestión de la educación, la cuestión del trabajo, la reactivación económica. Nosotros necesitamos solucionar a través de políticas públicas de carácter inmediato, no en el aire. La gente quiere trabajar, la gente quiere acceder a un buen servicio educativo, a un buen servicio de salud, a un buen servicio de carácter social. Entonces nosotros tenemos que establecer políticas públicas encaminadas a eso. Ahorita nosotros necesitamos reordenarnos, porque lo que se viene para los próximos años es muy incierto a nivel mundial. Los conflictos que se están presentando en el mundo son conflictos directamente por recursos naturales. Ahorita, ¿por qué Venezuela está en el ojo del mundo? Porque, como vuelvo a repetir, Venezuela es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, el oro negro. Y obviamente hay intereses geopolíticos enfrentados. Y va a haber intereses geopolíticos enfrentados aquí en el Perú en los próximos años, porque ya las Naciones Unidas ha señalado que para el año 2030 el agua se agota en el mundo. Ahora ya no vamos a hablar del oro negro, vamos a hablar del oro azul. El agua va a ser un lujo. Y obviamente países costeros como el Perú, como Chile, van a sufrir la escasez de agua. Y para el 2045 las guerras se van a dar por el agua. Entonces, las guerras que van a dar en el mundo, son guerras que se van a dar por el acceso a los recursos. Entonces, si nosotros no estamos ordenados bien como sociedad, no tenemos una geopolítica internacional clara, no tenemos las cosas en orden aquí, no tenemos políticas públicas de contingencia, de prevención, de visión a futuro, entonces definitivamente vamos a estar absolutamente perdidos. Recuérdese que además de todos estos peligros, se viene todo el cambio trascendental que va a tener la humanidad con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, que ya se nos viene, que va a hacer que mucha gente se quede sin trabajo, que mucha gente no pueda acceder a ciertos beneficios de la tecnología, y las sociedades van a sufrir una desigualdad terrible si es que los estados no se han preparado con políticas adecuadas para afrontar eso que es innegable. Entonces, estos 3 puntos son importantísimos y hay que tenerlos claros al momento de opinar, tanto a nivel internacional, como lo que ocurre a nivel internacional, como lo que ocurre a nivel nacional, porque las dos cosas van de la mano. Quiero cerrar mi comentario diciendo de que olvidémonos de izquierdas y derechas. Acá hay un enfrentamiento entre globalistas y patriotas. Y nosotros tenemos que acogernos a los países que defienden sus valores, que defienden su patria, sin importar si son de izquierda o de derecha. Y el enemigo no es la izquierda y la derecha, el enemigo es el globalismo, que quiere destruir los valores, la cultura, la historia de nuestros países. Bien, doctor Reinaldo López, la teleaudiencia ha escuchado, todos hemos escuchado sobre el tema y la crisis que hay en Venezuela, ¿no? Y ya, tal como dices, el tema globalista y todo también tiene sus brazos en los medios de comunicación masivo, ¿no? Por ejemplo, todos los medios de comunicación oficiales hoy día dicen, mira cómo están botando bombas lacrimógenas, están reprimiendo, ¿no? Nosotros rechazamos también cualquier tipo de represión, ¿no? Pero bueno,
tienen que ser imparciales, porque dicen, miren cómo reprimen, miren cómo detienen, ¿no? ¿Ya? Pero no dicen, miren a esos jóvenes, ¿no? Están tirándole piedra a la policía, ¿no? Están también respondiendo, ¿no? Están haciendo actos de violencia, quemando carros. La prensa oficial, aquí en el Perú yo no he escuchado, que de alguna manera su posición es ya anti Maduro, ¿no? Pero que también rechacen la violencia, ¿no? Pero, porque aquí en el Perú, recuerda, doctor, en el año 2023, nomás, ¿no? Diciembre y enero, 2022 y enero del 2023, la gente se movilizó para derrocar a Dina Boluarte, o sea, estaba en contra del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Y la prensa decía, marchas pacíficas, no tienen piedras, señores, rechazamos, ¿cómo van a romper esto? ¿Cómo van a quemar esto? ¿No? Marchen, por lo menos trataban por ahí de golpear a las marchas, ¿no? Pero no vemos solamente, como se llama, una actitud así sesgada, ¿no? Se respeta el derecho de pensar y de opinión, pero debe ser imparcial para todos, ¿no le parece, Doc? No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero ahí yo quiero sumar algo al comentario. Nosotros, bueno, la gobernante que tenemos y los gobernantes que la han precedido son como monitos alienados que si el jefe de arriba les dice tienes que hacer esto, corren a hacerlo. Por ejemplo, ahora la mayoría de gobiernos de Sudamérica, por órdenes de arriba, ya vayan a condenar lo que está pasando en Venezuela, denuncien que esto es un fraude. Directamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, salió a decir, esto es un fraude, de frente, sin esperar las pruebas, sin nada, porque los jefes de arriba le ordenan. Y nosotros como monitos, sí, hay que reclamar, esto es fraude y todo lo demás. Como yo voy a repetir, la posición del Perú debió ser neutral. Nosotros no nos compete pronunciarnos sobre decisiones soberanas de otro país, de otro pueblo. Ellos arreglarán sus problemas y se verá. A nosotros no nos compete, pero nos ordenan de arriba, como alienados. Y eso que usted bien dice también de la información sesgada o parcializada, eso está en todas partes. Fíjese usted, se condena todo esto y cómo nos llenan de noticias lo que viene, pero hablemos solamente, por ejemplo, de lo que está pasando en la Franja de Gaza. El conflicto de Israel con Hamas en la Franja de Gaza, donde hay 3 millones de palestinos que prácticamente están siendo objeto de un genocidio, ¿no? Con drones, incluso se atacan hospitales, se atacan centros educativos, se atacan zonas de refugio. Ya van 40.000 personas civiles muertas, entre niños y mujeres y ancianos. Si esto pasara en otro lado, si esto lo hiciera otro país que no fuera Israel, hace tiempo el Consejo de Seguridad de la ONU hubiera ordenado un ataque contra ese país. Pero no, es Israel. Y eso no se pasa en las noticias. Acaba de Israel matar al líder de Hamas, Ismael Haniyeh, en la misma capital de Irán, Teherán. Y además acaban de matar también al líder de Hezbollah, Fuad Shukur, anteayer. Y lo han matado en la capital del Líbano, en Beirut. Eso no significa vulnerar territorio extranjero y que Líbano y que Irán estén legitimados para una respuesta, una represalia militar contra Israel. Eso no significa que la franja, que ahorita el conflicto en Medio Oriente amenace con desatar en una guerra nuclear, porque hay bandos ahí que tienen bombas atómicas. ¿Por qué no se actúa por qué se actúa de una forma en un lado y se actúa de otra forma en otro lado? ¿Por qué los organismos internacionales como la ONU, la OEA, a veces tienen doble cara, doble moral? Yo no estoy diciendo que esté a favor de uno u otro. Lo que yo digo es que nos damos cuenta que a través de
informaciones sesgadas o parcializadas, lo que hacen es actuar de una forma con uno y actuar de otra forma con otros. Y eso tratan de engañar a la gente. Lastimosamente, pues, don Augusto, estamos en la era digital donde el ser humano actualmente nunca, como nunca en nuestra historia, tenemos cantidad de información. Pero la cantidad de información no significa que a la larga sea buena. Está demostrando también ser mala, porque no sabemos qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Nos llenan de todos lados y uno tiene que ser demasiado concienzudo, demasiado analítico, demasiado reflexivo para sacar qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Pero en una sociedad tan materialista, donde nos tienen prácticamente esclavizados, donde uno no tiene tiempo absolutamente para nada porque tiene 50.000 deudas que pagar, entonces lo primero que ves es lo que se te pasan en televisión o lo que te venden los medios de comunicación en redes sociales. Y no siempre eso es verdad, pero lastimosamente estamos justamente en una situación de esta magnitud y esto favorece pues a ciertos grupos, élites extranjeras, internacionales, que obviamente buscan pues esto, ¿no? Tener a las sociedades dormidas para pues impulsar y concretizar sus planes siniestros, ¿no? Que no favorecen en nada pues a la humanidad en su conjunto. Entonces se ve las guerras que están pasando. Por ejemplo, a Rusia lo ponen como el malo. Pero ¿por qué no dicen que Ucrania, por ejemplo, el gobierno de Ucrania, del señor Zelensky, es el gobierno más corrupto de Europa? ¿Por qué no dicen de que la OTAN hace muchísimo tiempo pasó los límites que se acordó en la Segunda Guerra Mundial con Rusia, cuando Rusia era la Unión Soviética? ¿Por qué no se dice que la OTAN hace rato ya está provocando? Mira, yo siempre digo, a Putin hay que aplaudirlo porque tiene muchísima paciencia. La OTAN hace rato ya enviaron F-16 a Ucrania. Los F-16 ucranianos ya están combatiendo en territorio ruso contra los rusos. Hay soldados de la OTAN ya combatiendo directamente contra el ejército ruso. Rusia hace tiempo, si Putin fuera un loco desbocado, ya hubiese iniciado una guerra nuclear hace rato. O sea, tenemos que agradecerle más bien al señor Vladimir Putin la paciencia que tiene, porque hace rato los gobiernos de Europa que conforman la OTAN, hace rato vienen golpeando y golpeando, queriendo una guerra nuclear que al final no va a favorecer a nadie, va a extinguir la humanidad. Pero vea usted, o sea, al punto en que hemos llegado, ¿quién es el malo y quién es el bueno? Aquí nos presentan como el bueno y aquí nos presentan como el malo. ¿Ah? Hay que pensar eso también. Efectivamente, doctor Reinaldo López, ¿no? La información, el bombardeo de información confunde al pueblo, a los trabajadores, como usted bien lo ha dicho. La clase trabajadora, no solo aquí, sino en toda América Latina, ¿no? Tiene sueldos miserables, trabaja más de 8 horas, ¿no? Entonces no tiene tiempo, llega cansado a su casa, no le da buena alimentación a los chicos, no están en escuelas públicas y la escuela pública no es muy buena. Entonces, por lo menos nosotros, con este programa de La Voz de los Trabajadores de Onda Digital y tu persona que conoces el tema internacional y todo, le estamos dando una información para que la teleaudiencia, los trabajadores piensen cómo es ver desde otra ventana, ¿no? Por ejemplo, aquí está saliendo la asamblea de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que se ha realizado el día de hoy. Estuvo nuestro canciller peruano, ¿no? Y como 3 o 4 naciones creo que plantearon una especie de censura, ¿no? Para las elecciones que hubo el domingo 28 en Venezuela, donde declaró ganador a Maduro, ¿no? O sea, al gobierno de Venezuela, ¿no? Entonces, pero no ha tenido éxito, ¿no? Han acudido a la OEA, como dice, y no han tenido éxito. Entonces, cuando no tiene éxito la derecha, golpea el presidente de la OEA, se dirigió al canciller porque había hablado
al ver que no prosperó la idea de revisar las actas, que intervenga la OEA, que intervenga prácticamente, como lo has expresado. ¿Alguien puede recomendar? Las organizaciones internacionales pueden recomendar, pero no pueden intervenir en los asuntos y destinos de un país. El país es libre de decidir su propio destino. Así lo dice también los reglamentos, estatutos de las organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, pero si hubiera prosperado, por ejemplo, en la OEA y hubieran acordado intervenir, ¿no?, en las elecciones de Venezuela y ordenar que vengan las actas, entonces hubieran brindado de alegría a la derecha, ¿no? Entonces, cuando el acuerdo no está al alcance de ellos, se ha dirigido con tono fuerte al presidente de la OEA, ¿no?, y ha chancado la mesa el canciller, un poco que se le fue el carácter que parece sereno de él, ¿no? Entonces, bueno, ya la OEA ya declaró en esa sesión extraordinaria de que está diciendo de que Venezuela resuelva sus problemas de acuerdo a su orden constitucional. El resto ya no tiene que meterse, ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué comentan la actitud del canciller? Porque se le veía un tipo sereno, calmado, ¿no? En las entrevistas que había, siempre con serenidad, ¿no? Pero aquí un poco que casi pierde los papeles, ¿no? Y es la OEA. ¿Qué opinas de doctor López? Yo, como vuelvo a repetir, ahí nosotros no tenemos nada, no tenemos vela en ese entierro. Cada país es soberano y debe resolver sus propios problemas. Acá nosotros tenemos 50.000 problemas como para estar yendo a resolver los problemas que tiene otros. Más bien lo que deberíamos preocuparnos, como le dije, es de implementar una correcta política migratoria. Ahorita debería controlarse las fronteras para ver quiénes entran, que no tengan antecedentes judiciales, penales, que no tengan actos delincuenciales. Y aquí a los que se expulsan, que cometen delitos, que se asegure de que no se va a volver a reingresar a esas personas, en vez de estar metiéndonos en asuntos que a nosotros no nos competen. Pero bueno, como nosotros nuestros políticos a veces son alienados, entonces como monitos repetimos pues lo que dicen, dice fulano, entonces sí, voy a decir lo mismo. Pero eso ya se debe acabar. Ahora, la OEA hace rato ya perdió también credibilidad y fuerza, ya no es la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque también, al igual que la Corte Interamericana, ha sido tomada por ciertas personas que forman parte de este grupo globalista, que están a favor pues de una serie de situaciones que vulneran, que contravienen los valores, la identidad, y que quieren romper todo eso en las sociedades que los mantienen, ¿no? O sea, eso es visto, y por eso es que se ha perdido fuerza, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos vemos por el Partido Demócrata, que defiende estas ideas globalistas desde la época de Barack Obama, y que ahora lo tienen a Joe Biden, y probablemente Kamala Harris en noviembre sea la representante del Partido Demócrata, sigue esa línea, pues. Y ahí pues viene un Donald Trump del Partido Republicano, que lo han querido matar. Vea hasta qué punto llegan ellos, hasta qué punto llegan de quererlo matar. ¿Por qué? Porque Donald Trump rompe pues ese sistema. Donald Trump podría ser de derecha, pero él está en el bando patriota. Por eso va y se da la mano con Putin, y por eso va y se va la mano con Xi Jinping, y por eso va y se fue y se dio la mano con Kim Jong, el líder de Corea del Norte. Y acuérdense que en la época que gobernó Trump no hubo ninguna guerra, ningún enfrentamiento, porque Trump dijo: se acabó, a mí lo que me importa como Estados Unidos es primero resolver los problemas de mi país, que ya de por sí son bastantes, porque como usted bien dijo al inicio de la entrevista, ojo, Estados Unidos tiene una crisis económica terrible, con una deuda astronómica, cuyo principal acreedor es China. Que si mañana China decide cobrarle esa deuda a Estados Unidos quiebra, porque no tendría cómo pagar esa deuda. Entonces, Donald Trump es consciente de eso y dijo: no, acá hay que llevarnos bien. Y si vamos a competir con los chinos, no vamos a competir militarmente, vamos a competir económica y tecnológicamente. Esa guerra tenemos que librar.
pero no la otra guerra que los demócratas quieren, que es una guerra nuclear. Porque el señor Biden, que usted bien sabe que él tiene ya demencia senil, porque es un señor que no sabe ni para dónde va ni para dónde viene, y se vio en el debate, por eso tuvo que renunciar a su candidatura para reelegirse. La vergüenza internacional, nunca se ha visto un candidato presidencial de Estados Unidos con ese tipo de falencias. Él pues hace lo que le mandan la élite, ¿no? Tienes que apoyar a Ucrania, sí, tienes que apoyar a Israel, y si nos vamos a una guerra nuclear, nos vamos a una guerra nuclear. Eso es un disparate. Y Trump denuncia eso, pues. Donald Trump dice, no, están locos acá, no podemos hacer eso. Y mire, casi lo matan. Porque ahí usted se da cuenta de que este enfrentamiento que estamos asistiendo geopolíticamente en el siglo XXI no es un enfrentamiento entre izquierda y derecha, eso nos venden de apariencia. Es un enfrentamiento entre globalistas y patriotas, ¿no? Que también podríamos decir nacionalistas, aunque como le digo, el término a mí nacionalista, yo lo prefiero reemplazar por patriota, porque el patriotismo no busca destruir otros países, sino busca amar incondicionalmente al país del cual uno es originario, pero respetando a los demás. Y eso es lo que nosotros tenemos que propugnar, ¿no? Entonces, eso es lo que se está viendo, los globalistas versus los patriotas. Y nosotros tenemos que tomar en algún momento alguna posición. Mire, por ejemplo, en la Unión Europea, en la misma OTAN. En la misma OTAN no hay un consenso, porque ya hay líderes de la OTAN que se han rebelado pues contra estas políticas globalistas. Tenemos, por ejemplo, a Víctor Orbán en Hungría, a Robert, al presidente de Eslovaquia, y tenemos también al mismo Tayyip Erdogan de Turquía, que con ellos no va el cuento, ¿eh? Ellos se mantienen firmes en una posición. Robert Fonti es el presidente de Eslovaquia. Y es más, ellos dicen, es una locura lo que estamos queriendo aquí hacer. Por favor, paremos, porque esto va camino a una... Que nosotros queremos una guerra nuclear. Estamos provocando hace tiempo a los rusos con eso. Estamos provocando a los chinos. Y Xi Jinping también ya ha mantenido una posición firme. Ojo, acá en Asia, que la OTAN no venga a querer fomentar el caos. Acá la cosa es tranquila. Y los chinos, mientras que los norteamericanos desordenadamente hacen esto, y los líderes europeos también, los chinos tranquilos avanzan económicamente, llevando prosperidad, inversiones, y van a venir acá. Y nosotros seríamos estúpidos de cerrarle la puerta pues a los chinos, porque a los globalistas no les gusta. No, nosotros tendríamos que abrir y ver la inversión china, que si viene, obviamente va a generar muchísimo empleo y muchísima riqueza. Y tendríamos un aliado muy importante, porque acuérdese usted que China ya está despuntando tecnológicamente, ya prácticamente ganó la guerra económica, está a punto de ganar la guerra tecnológica, y probablemente en algún momento se va a convertir también en el principal poder militar del mundo. Y entonces, si nos llevamos bien con la futura potencia, creo que todos vamos de alguna manera a estar seguros también, geopolíticamente hablando. O sea, nosotros tenemos que romper esa alienación, ¿no? Que porque fulano hace lo mismo, nosotros también. No, el Perú tiene que aprender a ser un pueblo soberano y a manejarse internacionalmente de acuerdo a sus intereses. Eso se llama realpolitik, o mejor dicho, interés nacional, como usted guste llamarlo. Pero primero está el interés nacional, los intereses de la patria, que los intereses que los extranjeros nos quieran imponer. Primero está el interés nacional, después lo demás. No al revés, como en 200 años de historia hemos estado acostumbrados a que nos impongan. No, el interés nacional no. Que el más fuerte viene y te dice que tienes que hacer lo que ellos dicen que tienes que hacer, y nosotros como perritos falderos hacemos. Creo que ha llegado el momento en que eso debe cambiar. No debemos ser una sociedad alienada. Ojalá los políticos pues entiendan eso en algún momento.
Sí, ojalá entiendan eso y realmente defiendan al país, porque ya décadas de años siempre se ha hablado de que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Y más unido esto a la corrupción. Bueno, bien, doctor, la gente ya tiene una idea más o menos del tema internacional, el tema de Bolivia, cómo está el mundo, ¿no? Quién es potencia, ¿no? Ya está ya. Estados Unidos todavía mantiene el primer lugar. China es la segunda potencia y va camino a ser la primera potencia en el mundo, ¿no? Sobre todo tecnológico. Bueno, regresamos un poco a nuestro país, al Perú, doctor López, y solamente queríamos un comentario. Bueno, el tema internacional da pues para hablar días, ¿no? Semanas. Pero algo hay que hablar sobre el mensaje de la nación que dio Dina Boluarte. Nos queda 10 minutos, hay que tratar de dar una opinión, ¿no? Dio un mensaje de 5 horas, ¿no? Y casi no dijo nada, ¿no? ¿Qué opinas, doctor López, sobre el mensaje de la nación que dio la presidenta Dina Boluarte? Verborrea, inicua y vacía, ¿no? Promesas sin cumplir, no sé qué interés tiene. Ha dicho, por ejemplo, va a ser un censo el próximo año, que va a crear el Ministerio de la Infraestructura. Tenemos 19 ministerios, muchos de ellos que no sirven para nada. Primero hay que coordinar y a ver cuáles se eliminan de esos ministerios, cuáles funcionan, cuáles se fusionan. Por ejemplo, yo particularmente soy de la idea que se deben eliminar por lo menos 5 o 6 ministerios o fusionarlos y más bien crear uno. Hay que ir creando el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene que ir de la mano con el monstruo, el gigante con pies de barro, que es el Ministerio de Educación, que también es un ministerio que hay que reformularlo por donde se le vea, porque no sirve para nada. Ha dicho que va a crear una Escuela Nacional de Administración Pública, pero yo no sé qué tanto tiempo le quede para crear esa escuela, si ya le queda solamente un año a la señora. Luego ha hablado pues que en noviembre se va a inaugurar el megapuerto de Chancay, ¿no? Y que eso va a ser el principal hub, ¿no? de Sudamérica. Va a entrar el capital que va a unir Asia, Oceanía con América. Bueno, pues eso es interesante, pero ya quedará para los gobiernos futuros cómo se va a redistribuir toda la riqueza y los beneficios de este gran megapuerto, que nos va a dar una oportunidad fundamental, importantísima, vital a nivel del mundo, pero hay que saber administrar eso, hay que saber distribuir la riqueza, hay que saber darle trabajo a toda la gente que justamente pueda trabajar en este megapuerto y a través de ello generar empleo, riqueza, bienestar. Y bueno, después ha hablado de la corrupción, que para mí son palabras vacías. Ha hablado de la delincuencia, también promesas vacías, de salud, un discurso de 5 horas que yo creo que ni siquiera un presidente que recién acaba de ser elegido, que tiene su segundo año, va a decir. Yo creo que el discurso debió ser muy concreto y abarcar unos 5 o 6 puntos donde justamente la señora tiene problemas. Lo primero que debió decir es cómo solucionar el tema de la corrupción donde ella misma está involucrada, cómo solucionar el tema de la delincuencia y cómo reactivar, pero concreto, económicamente al país. La gente quiere trabajo digno, quiere bienestar para sus familias, quiere oportunidad, una mejor educación, una mejor salud para sus hijos, para sus esposas, para los esposos, para los nietos. ¿Cómo mejorar eso? Si usted se da cuenta y analiza las 5 horas, ¿quién, dígame usted, va a soportar un discurso de 5 horas? Hasta sus mismos ministros estaban durmiendo. Entonces, no, pues eso es algo estúpido, ¿no? Yo diría, ese discurso no debió demorar más de 1 hora y la gente quiere, dime algo concreto, no me florees, dime algo que me vas a dar. Ya, el megapuerto de Chancay lo vas a inaugurar, ya, ¿cuántos puestos de trabajo va a generar? ¿Quiénes vamos a poder trabajar allí? ¿Cuáles van a ser los beneficios que vamos a tener? ¿Cómo nos vamos a insertar en ese mercado laboral? ¿Qué empresas chinas van a venir acá? ¿Cuáles van a ser las condiciones? ¿Qué trabajadores o qué tipo de trabajo vamos a...? Eso quiere la gente. Ya, me hablas de
de la educación. Ya, ¿cómo vas a mejorar la educación? Estamos en plena era digital. ¿Me vas a seguir manteniendo una educación del siglo XIX cuando ya deberíamos enseñarnos en las escuelas a los niños robótica, ingeniería artificial, ciencia, innovación, nuevas matemáticas y tecnología espacial? ¿Dónde está eso? No, y la señora pues está en el siglo XIX y ha paparroteado, ha verborreado un discurso que estoy absolutamente seguro que ni siquiera ella lo ha escrito. ¿No? Entonces, no, acá la gente quiere cosas concretas, la gente ya está cansada de floreos, la gente ya está cansada de cuestiones. Acá tú dime el problema, la solución y el beneficio para el sector de trabajo, para el sector de la agricultura, para el sector de pesquería, para el sector de minería, para el sector educativo, para el sector de seguridad, para el sector de Fuerzas Armadas. Todo eso concreto, claro, y cómo lo vas a hacer. No basta con decir voy a hacer esto y nadie sabe nada. Y mandarte pues 5 horas cuando tú sabes que del 100% de ese discurso, el 1% pues cumplirás porque te falta un año. El resto simplemente queda como floreo, tanto así que, como vuelvo a repetir, hasta sus propios ministros se durmieron. Sí. En pleno discurso. ¿Y quién va a aguantar, pues, don Augusto, un discurso de 5 horas de una señora que está recontra cuestionada? Ella debió ser muy práctica. Señores, esto es, en este último año, esto es lo que voy a tratar de alcanzar o voy a alcanzar. Hablar cosas vacías, triviales, verborreas, la gente no es tonta, pues. La gente no es tonta. ¿No? Eso ya pasó, ¿no? Pero bueno, ahí está la señora, ¿no? Claro, efectivamente, doctor Reinaldo López, como usted ha mencionado, la mayoría, uno va en el taxi o en el ómnibus o en el metropolitano, después del discurso de la presidenta de la República, y todos comentan, ¿no? Que no lo han visto, obviamente, todos. Es cansado, ¿no? Como dices, el canciller sale en la imagen durmiendo, ¿no? Y varios también durmiendo, y un Congreso vacío, ¿no? Se ve un Congreso vacío, o sea, no han ido los congresistas, ¿no? Ha estado hablando, bueno, para la televisión, para la prensa, ¿no? 5 horas, ¿no? Yo recuerdo, el año pasado, en el mes de julio, dijo lo que hoy día ha repetido, por ejemplo, ¿no? Que va a desengrampar los proyectos que están paralizados. Y Contraloría General de la República, en un informe que da en el mes de julio o agosto, identificó para el mes de agosto del 2023 1.824 proyectos paralizados. O sea, obras de saneamiento de agua y desagüe, ¿no? PETARs, obras de electrificación, obras de carreteras, hospitales, colegios paralizados. Unos al 50%, 60%, 40%. Todavía dijo 1.824 obras paralizadas. Contraloría de la República mismo ha mencionado en sus documentos. Significa más o menos 26.000 millones de soles. Esos 26.000 millones de soles, estamos hablando de miles, unos 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y hasta más, hasta mucho más, ¿no? Pero llegado al 28 de julio, no solamente han sido 1.824, aumentó las obras paralizadas, ¿no? Y Vuelta dijo de que iba a desengrampar o iba a desenredar el tema de los proyectos paralizados. O sea, no cumplió, como varias cosas que ha mencionado, ¿no? Hospitales que dijo que iban a hacer y no se han hecho. Y el puerto de Chancay, tú sabes que no es un proyecto de este gobierno, ¿no? Esto viene de atrás, ya de años que se han hecho perfiles de factibilidad y una serie de cosas hasta que empezaron los trabajos. Pero bueno, parece que lo va a inaugurar, ¿no? Y ya hemos dicho que ya explicaste lo que es el puerto de Chancay tan importante y estratégico para el Perú, ¿no? Pero el tema del Perú, tú lo has expresado, nosotros también, el pueblo peruano lo sabe, es la corrupción, ¿no? Como decías, no hay izquierda ni derecha, han pasado por el gobierno central, gobiernos regionales, municipios, ¿no? Personajes con ideologías de derecha, de ultraderecha, de izquierda, ¿no? De izquierda, por ejemplo, una derecha, digamos, moderada fue del Cholo Sagrado, ¿no? Y terminó en una corrupción tremenda, ¿no? Entró el mismo comandante Humala, con la de ella, de izquierda también, de izquierda.
corrupción. Bueno, y la misma presidenta está en problemas ahorita de la fiscalía, pero yo no tengo la mano, pero estoy revisando que el tema de la corrupción no es nueva, viene de la época de Bolívar, ¿no? De la época de Simón Bolívar, donde no lo tengo a la mano, pero decretó una sanción muy dura para el tema de la corrupción en el tema de los funcionarios públicos. O sea, viene de esa época y se ha enraizado de tal manera que luchar contra la corrupción es un tema que hay que hacer un buen plan estratégico en el gobierno que ingrese, ¿no? Porque es muchos millones de dinero y la gente, como decía, de izquierda o derecha entran para hacer dinero, no para servir al país. Solo dos cosas para culminar, don Augusto. El tema de la corrupción se tiene que enfrentar de bajo dos formas. Primero, tenemos que tener una política de mano dura contra la corrupción. Y eso implica inclusive, si es necesario, apartarnos de tratados internacionales sobre derechos humanos. Y dos, prevenir a la par de la política dura, la prevención. Y eso se logra con educación. Hace 2500 años, el famoso filósofo griego matemático Pitágoras dijo una frase contundente: educar al niño para luego no castigar al adulto. La educación es la clave, más ahora en este siglo XXI. Totalmente de acuerdo, doctor Reinaldo López, yo pienso lo mismo, mano dura con la corrupción y todo, mano dura, ¿no? Y un plan estratégico. Si es que hay que salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un año, hay que salir, entonces castigar si es que queremos que nuestra patria, como patriotas, salga adelante. Gracias, doctor Reinaldo López, ¿no? Por haber aceptado la invitación. Nos vemos en otro momento porque hay bastante. Sí, por supuesto. El tema del Perú y el tema del mundo, ¿no? Muchas gracias, doctor Reinaldo López, y con la teleaudiencia, acá el programa La Voz de los Trabajadores de Onda Digital TV, Augusto Ramos Dolmos, quien me toca conducir. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo el día viernes. Dios mediante, siempre Dios mediante, nos veremos el día viernes. Gracias. Venceremos, la miseria sabremos vencer. Campesinos, soldados,